Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias y salseo turco preferido, el único lugar donde las estrellas turcas no tienen secretos, al menos no por mucho tiempo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Listos para una bomba que está sacudiendo el mundo del espectáculo, una que ha mantenido a Turquía y a medio planeta en vilo. Porque yo sí. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir de lleno en el torbellino emocional, en el drama de telenovela digno de la mejor producción de Ay Yapım, que rodea a los únicos, inigualables, icónicos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando. Han pasado meses angustiantes y llenos de especulaciones, desde el fatídico día en que confirmaron su ruptura, pero la llama de la esperanza, al parecer, sigue viva para muchos de nosotros. ¿Hay amor todavía entre ellos? ¿Existe la posibilidad, por remota que parezca, de una reconciliación, de una vuelta a ese idilio que nos hizo creer en el amor verdadero? Bueno, agárrense fuerte porque las últimas declaraciones filtradas, los gestos sutiles pero elocuentes, y los rumores que circulan por los mentideros de Estambul son explosivos. Preparémonos para un viaje lleno de giros inesperados, interpretaciones subjetivas y por supuesto, mucho chisme jugoso. Pero antes de que crucemos ese umbral de la especulación desenfrenada y el análisis exhaustivo, déjenme darles la bienvenida formalmente. Si eres nuevo por aquí, si te has tropezado con este canal por casualidad, atraído por el brillo y el glamour de las estrellas turcas, bienvenido. Siéntete como en casa. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas que conseguimos antes que nadie, y actualizaciones de última hora sobre tus estrellas turcas favoritas. Aquí te enterarás de todo, desde los últimos proyectos en los que están trabajando, hasta los restaurantes más trendy que frecuentan, pasando por, obviamente, sus vidas amorosas. Y si ya eres parte de esta familia, si ya eres un chismoso veterano, gracias desde el fondo de mi corazón por tu apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ustedes son la razón por la que hago esto, la razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa, lista para desentrañar los misterios más intrincados del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Dejemos de rodeos y sumerjámonos en el meollo de la cuestión. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química innegable, con su complicidad palpable, en la exitosísima *Sen Kalkab o Love is in the Air como la conocemos muchos de nosotros por estos lares, fueron el cuento de hadas hecho realidad, el epítome del romance moderno, hasta que, como muchos cuentos de hadas que terminan en la vida real, llegó a su fin. La noticia de su separación, anunciada con un comunicado escueto y aséptico, golpeó fuerte a sus fans, quienes no podían creer, no querían aceptar, que el amor que veían en pantalla, la pasión desbordante, no fuera suficiente para mantenerlos juntos en la vida real. Se sintieron traicionados e engañados, como si les hubieran arrebatado una parte de sus propios sueños. Pero como les decía, queridísimos chismosos, el drama, el melodrama, la telenovela no termina ahí. La vida, como bien sabemos, es mucho más compleja, más impredecible y más jugosa que cualquier guión de televisión. En las últimas semanas, en los últimos meses, de hecho, han surgido varias pistas, declaraciones ambiguas que dan pie a la interpretación, gestos cargados de significado, y rumores que sugieren, que insinúan con una fuerza cada vez mayor, que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja tan querida, para este dúo que nos robó el corazón. Y no estoy hablando solo de fantasías de fans, de castillos en el aire construidos por corazones solitarios y esperanzados, no. Estamos hablando de información que viene de fuentes cercanas a ambos actores, de confidentes que han roto su silencio, de informantes que nos dan una visión privilegiada de la situación. Una de las cosas que más ha alimentado la esperanza, que ha avivado la llama de la reconciliación, es la actitud de Hande. Desde la ruptura, desde que se confirmó oficialmente el final de su relación, ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Evita hablar directamente de Kerem en entrevistas, se muestra cautelosa con sus respuestas, como si estuviera midiendo cada palabra, como si temiera decir algo que pudiera ser malinterpretado. Sin embargo, en una reciente entrevista para una prestigiosa revista turca, un medio conocido por su acceso a las figuras más influyentes del país, cuando le preguntaron sobre cómo se sentía acerca de sus relaciones pasadas, sobre el legado que habían dejado en su vida, Hande respondió algo que dejó a todos boquiabiertos. Cito textualmente lo que dijo palabra por palabra, para que no haya lugar a la duda ni a la tergiversación: creo que cada relación, cada persona que entra en tu vida, te enseña algo valioso.
Te marca de una manera u otra, te deja una huella imborrable. No me arrepiento de nada, ni siquiera de las experiencias más dolorosas. Guardo recuerdos bonitos de todas mis relaciones, incluso de aquellas que no terminaron como esperaba, y aprendo de las experiencias, tanto buenas como malas. Hasta aquí nada del otro mundo, ¿verdad? Una respuesta políticamente correcta, una declaración diplomática que no revela nada sustancial. Pero luego la entrevistadora, una periodista astuta y experimentada, con un olfato infalible para el chisme y el escándalo, intentando sacar más jugo a la conversación, intentando rascar un poco más en la superficie, le preguntó directamente sin rodeos ni eufemismos: ¿hay alguien en tu pasado, alguien que haya ocupado un lugar especial en tu corazón? ¿Qué crees que todavía podría tener un lugar en tu futuro, alguien a quien no descartas del todo? Y aquí es donde la cosa, mis queridos amigos, se pone realmente interesante, donde el drama alcanza su punto álgido, donde la especulación se dispara hasta límites insospechados. Ande sonrió tímidamente, una sonrisa enigmática que dejaba entrever más de lo que decía, y respondió, con una voz suave y dulce, pero cargada de significado: nunca digas nunca. La vida es impredecible, un laberinto de posibilidades, y el futuro está lleno de sorpresas. No sabemos lo que nos depara el destino. ¿Cómo se quedaron? Yo quedé impactada, sin palabras, con la mandíbula desencajada. Esa respuesta, mis queridos, no es una negación rotunda, no es un portazo definitivo. Es una puerta que se deja entreabierta, una rendija por la que se cuela la esperanza. Es una chispa de esperanza, por pequeña que sea, que enciende la imaginación de todos los que queremos verlos juntos de nuevo, de todos los que creemos en el poder del amor para superar obstáculos. Pero no es solo la declaración de Ande, esta confesión velada, lo que nos hace pensar que podría haber un reencuentro, que el destino podría tener otros planes para ellos. También hay que considerar el comportamiento de Kerem. Después de la ruptura, Kerem se ha mostrado, sorprendentemente, más abierto y vulnerable en sus redes sociales, un espacio que antes utilizaba principalmente para promocionar sus proyectos y mostrar una imagen pulida y perfecta. Comparte reflexiones sobre la vida, sobre la importancia de la salud mental, sobre el amor, sobre la importancia de aprender de los errores y de perdonar. Se ha convertido, en cierto modo, en un gurú del bienestar emocional, en un ejemplo de superación personal. Y aquí viene lo jugoso, lo que realmente nos hace salivar de emoción. Hace poco, Kerem publicó una foto en su Instagram, una imagen en blanco y negro con un filtro nostálgico, en la que aparece sentado en un sillón de cuero antiguo, leyendo un libro de poemas. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Un actor intelectual leyendo poesía, nada fuera de lo común. Pero la descripción de la foto, la leyenda que acompañaba la imagen, decía: a veces, las palabras de otros expresan mejor lo que sientes. A veces necesitamos que alguien más ponga en palabras nuestras emociones. Los fans, con su agudeza característica, con su capacidad para detectar indirectas a kilómetros de distancia, inmediatamente se pusieron a investigar el libro de poemas, rastreando cada página, analizando cada verso. Y descubrieron que uno de los poemas, uno en particular, estaba subrayado por Kerem, marcado con una línea tenue pero reveladora. El poema hablaba sobre segundas oportunidades, sobre la posibilidad de reconstruir lo que se ha roto, sobre el poder del amor para superar obstáculos aparentemente insuperables. OMG. ¿Podría ser esta una indirecta para Ande, un mensaje subliminal dirigido directamente a su corazón? Además, fuentes cercanas a Kerem, personas de su círculo íntimo, han revelado a varios medios de comunicación turcos, a periódicos y revistas del corazón, que el actor nunca ha dejado de sentir algo por Ande. Al parecer, la ruptura fue resultado de diferencias irreconciliables en ese momento, de incompatibilidades que les hicieron tomar caminos separados, pero el cariño, el respeto mutuo, la admiración profesional, siempre han estado presentes. Según estas fuentes, Kerem está dispuesto a luchar por una segunda oportunidad, está decidido a demostrarle a Ande que ha cambiado, que ha madurado, que está listo para comprometerse y a construir un futuro juntos. Pero por supuesto, no todo es color de rosa, no todo es miel sobre hojuelas. También hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación, barreras que parecen infranqueables. En primer lugar, ambos actores tienen agendas muy apretadas, están enfocados en sus carreras profesionales, que están en un momento álgido. Ande está protagonizando una nueva serie, un proyecto ambicioso que está siendo un éxito rotundo de audiencia y crítica, y Kerem está trabajando en varios proyectos internacionales, películas y series que lo han llevado a viajar por todo el mundo.
La falta de tiempo, la distancia física podrían ser un factor determinante, un obstáculo difícil de sortear. En segundo lugar, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde la ruptura. Hande ha sido vista en compañía de un joven y apuesto empresario turco, un hombre de negocios exitoso y adinerado, y Kerem ha sido relacionado con una actriz española, una mujer hermosa y talentosa con la que comparte proyectos profesionales. Aunque ninguno de los dos ha confirmado estas relaciones, la posibilidad de que estén saliendo con otras personas, de que estén rehaciendo sus vidas con alguien más, podría complicar aún más las cosas. Finalmente hay que considerar el factor de la opinión pública. La presión de los fans, la constante vigilancia de los medios de comunicación, podría ser abrumadora para ambos actores. Si deciden darse una segunda oportunidad, si apuestan por una reconciliación, tendrán que lidiar con el constante escrutinio público, con la necesidad de justificar cada uno de sus movimientos, lo cual no es fácil para nadie y mucho menos para dos figuras públicas de su calibre. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay amor todavía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta, mis queridos chismosos, es: no lo sabemos con certeza. La verdad es que nadie lo sabe, ni siquiera ellos mismos. Pero lo que sí sabemos es que hay indicios que sugieren que la llama de la esperanza sigue viva, que la puerta a la reconciliación no está cerrada del todo. Las declaraciones ambiguas de Hande, las reflexiones de Kerem en redes sociales, los rumores que circulan por los mentideros de Estambul, nos hacen pensar que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja tan querida, para este romance que nos hizo soñar con un final feliz. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem deciden darse una nueva oportunidad y luchar por su amor. Mientras tanto, nosotros, como buenos fans, como chismosos empedernidos, seguiremos de cerca cada movimiento, cada declaración, cada rumor, esperando ansiosamente que el cuento de hadas tenga un final feliz, que el amor venza todos los obstáculos. En resumen, mis chismosos, hemos explorado las últimas noticias y rumores sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las pistas que sugieren que podría haber una reconciliación en el horizonte. Hemos examinado las declaraciones de Hande, las reflexiones de Kerem, los obstáculos que podrían impedir un reencuentro y las posibilidades de que el amor vuelva a florecer entre ellos. Al final, la decisión está en sus manos, pero nosotros, sus fans, seguiremos apoyándolos incondicionalmente, pase lo que pase. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes jugosos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué opinan. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y actualizaciones sobre sus estrellas turcas favoritas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Que el salseo los acompañe.